a quien usted ve y escucha conducir su propio espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta el maestro Jesús Lemus. Recuerde, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en estos espacios libres como el viento. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Saludos con mucho gusto, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo, siempre con un placer estar aquí contigo este jueves al mediodía. Oye, pues Miguel Ángel Félix Gallardo dice que no le quitaría el tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador, descarta que pida una amnistía para su caso, el fundador del cártel de Guadalajara. Y ya que vamos a hablar de la amnistía, por eso daba ese contexto, Jesús, porque la amnistía ofrecida por el presidente, que se debe concretar antes del 15 de septiembre, todavía no tendría ni pies ni cabeza, ¿no? Es correcto, mi querido Vicente, y bueno, sobre el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues todo un caballero de la misma escuela que Rafael Caro Quintero, y por supuesto que seguramente en lo público va a decir, no busco ninguna amnistía, pero dime qué preso no quiere salir de la cárcel, y seguramente Félix Gallardo va a ser beneficiado por esa amnistía porque entra dentro de los parámetros, mi querido Vicente, los parámetros que ha establecido el presidente de la República para llevar a cabo este proceso de perdón presidencial para los presos, pues como él también tardó muchos años en ser sentenciado y además está enfermo, además, fue torturado, y qué decir, ¿no? También de su edad y de su enfermedad. Entonces creo que pese a lo que él mismo diga, pues nadie quiere estar un minuto en la cárcel más de lo que tenga que estar, te lo aseguro, y estoy seguro que Miguel Ángel Félix Gallardo sí va a ser beneficiado por esa amnistía porque cumple justamente con los requisitos, mi querido maestro. Y bueno, ya arrancando sobre este tema, te comento, mi querido Vicente, que ya estamos a solo 27 días de que se cumpla el plazo límite establecido por el presidente López Obrador para que se lleve a cabo la amnistía de liberación de personas privadas de su libertad que fueron torturadas, que tienen más de 65 años de edad o que llevan 10 años recluidos en prisión sin sentencia. Y todavía en este caso no hay visos de avances importantes. Hasta hoy, en la Secretaría de Gobernación y en las oficinas de la Fiscalía General de la República, donde se están analizando los casos, todavía no se tiene en claro cuántos y quiénes serán las personas privadas de su libertad que se beneficiarán con la amnistía presidencial. Y es que la revisión de expedientes de los posibles beneficiados se lleva, maestro, a cuentagotas. Hasta hoy, de acuerdo a fuentes fidedignas de la Fiscalía General de la República y de la misma Secretaría de Gobernación, se estima que solo se han revisado menos de 70 expedientes de un total de 350 que se han puesto sobre la mesa, pero esa cantidad de expedientes es mínima si se considera que los posibles beneficiados de esta amnistía del presidente López Obrador podría ser de por lo menos 89,000 internos. Recordemos que apenas el pasado 29 de julio, el presidente López Obrador anunció un decreto presidencial con el que se pretende poner en libertad a los presos que no han cometido delitos graves de sangre o de privación a la libertad, ni de delincuencia organizada, y que hayan sido torturados, que tengan más de 65 años de edad o que lleven más de 10 años sin recibir sentencia. De acuerdo a los datos oficiales del sistema penitenciario mexicano, solo en lo que hace a personas privadas de su libertad que no han recibido sentencia, son un total de 81,464 las que están recluidas en cárceles estatales o municipales, mientras que otras 12,322 personas permanecen privadas de su libertad dentro de cárceles federales y también se encuentran sin recibir sentencia. De esas 81,464 personas que están recluidas en lo que se llama prisión preventiva, por lo menos 27,231 personas que permanecen en cárceles estatales se mantienen a la espera de su sentencia desde hace por lo menos 10 años, mientras que en igual circunstancia otras 3,218 personas están en cárceles federales. Con relación a las personas privadas de su libertad que actualmente permanecen dentro de alguna prisión estatal o federal, acusadas de delitos menores que nada tienen que ver con secuestro, delincuencia organizada u homicidio y que tienen más de 65 años de edad, se estima que al día de hoy son por lo menos 6,242 personas las que podrían verse beneficiadas con el indulto de López Obrador.
Pero la cifra más elevada de internos, y es una cifra que llama mucho la atención, mi querido Vicente, la cifra más elevada de internos dentro de las cárceles federales que se podrían beneficiar con la amnistía anunciada por López Obrador son las que fueron torturadas, en donde se estima que por lo menos 52,365 personas argumentan haber sufrido tratos de tortura para lograr la confesión de los delitos que hoy los mantienen en prisión. El dato de las personas privadas de su libertad que fueron víctimas de tortura es alarmante, lo que revela el modus operandi de las policías estatales y federal, principalmente durante las dos administraciones pasadas, perdón, del gobierno federal, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron 41,381 personas las que fueron torturadas con la única finalidad de que aceptaran la incriminación dictada por un agente del Ministerio Público. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 7,892 los presos que fueron torturados para ser enviados a prisión. Dentro de la administración del presidente López Obrador, la práctica de la tortura no ha cesado. Esa, aunque en menor medida, sigue siendo una práctica común, principalmente dentro de las policías estatales de investigación. Solo en lo que va de esta administración, se estima que por lo menos 3,092 personas que están privadas de su libertad en alguna cárcel estatal o federal fueron torturadas. En suma, son 89,056 las personas privadas de su libertad, las que por derecho podrían verse beneficiadas con la amnistía histórica del presidente López Obrador, pero se observa difícil que todos estos internos, hombres o mujeres, puedan alcanzar el beneficio dentro del plazo establecido fijado como fecha límite para el 15 de septiembre próximo, y se ve difícil el cumplimiento de la liberación de las miles de personas privadas de su libertad, no porque no cumplan con los requisitos establecidos en la amnistía, sino por el proceso burocrático de revisión al que se han sometido los expedientes carcelarios, pues en la Fiscalía General de la República son solo 5 personas las que están haciendo este trabajo, mientras que en la Secretaría de Gobernación apenas son 3 personas las que revisan los expedientes. Al día de hoy, como te decía al principio, querido Vicente, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Gobernación solo tienen en la mesa la revisión de 350 expedientes de personas que podrían beneficiarse con la amnistía, de los que solamente 69 expedientes se han palomeado. De continuar con ese ritmo de trabajo, seguramente ni siquiera serían 350 las personas que se liberen de prisión antes de que llegue la fecha límite planteada por el presidente López Obrador. Y esto es lamentable, pues no solo otra vez la falta de capacidad de algunos de los colaboradores del presidente López Obrador lo dejan mal parado o con el cumplimiento de metas a medias, sino que por burocratismo, miles de personas privadas de su libertad podrían no verse beneficiadas con el decreto de la amnistía presidencial. El caso que se vive dentro de la Fiscalía General de la República y dentro de la Secretaría de Gobernación, solo con relación a la ejecución de la amnistía, es la constante que se observa dentro de todo el aparato de gobierno de la Cuarta Transformación, en donde vemos a un presidente dedicado, sensible, que se esfuerza por poner al servicio de la gente la operación del Estado, pero en contraparte vemos a un equipo lento, reumático, que no camina acorde a las metas trazadas por el presidente. Por lo pronto se ve difícil, insisto, que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República puedan cumplir las expectativas presidenciales para poner en libertad a miles de personas que permanecen en prisión, a las que esta amnistía les puede representar no solo el acceso a la justicia, sino el retorno a la vida. Ojalá que la amnistía del presidente López Obrador pueda beneficiar a los miles de presos para los que se pensó esa acción, y que no sea otra vez el aparato burocrático y malos servidores públicos los que frenen las históricas decisiones de este, que sin duda ya es uno de los mejores presidentes de México. Ese es mi reporte, mi querido Vicente. Pues qué interesante, y ojalá que los que se tengan que poner las pilas se pongan a chambear en chinga y que hagan lo que corresponde por esto que estás señalando, querido Jesús Lemus. Oye, Jesús, aprovechando que te tengo en línea, sí, dame tu opinión. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera: Jorge Ramos vino a decir que era mi gobierno el que tenía el récord de más homicidios. Falso, afortunadamente, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Jorge Ramos, en esto que parecería ser pues una competencia de quién tiene la razón, por ego, creo yo, más por soberbia,
Le responde en Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, en respuesta a lo que dijo el presidente López Obrador en su mañanera, insisto, su gobierno está en camino de convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Desde que tomó el poder han asesinado a 89,064 mexicanos, según cifras oficiales de homicidios dolosos, dice Jorge Ramos, y continúa con este hilo. Dice Jorge Ramos, así se compara el gobierno de López Obrador. AMLO, 89,064 homicidios dolosos entre diciembre del 2018 a junio del 2021. Enrique Peña Nieto, 128,968 entre 2012 al 2018. Felipe Calderón Hinojosa, 121,683 entre 2006 y 2012. Pero Andrés Manuel López Obrador no lleva ni siquiera 3 años de gobierno. Hay casi 100 asesinatos diarios. Pronto será el más violento. Dice, no hay otros datos. Los 89,064 homicidios dolosos en el gobierno de López Obrador son los reportados por su propio gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reunirse todos los días para analizar el problema no significa que haya resultados. Abrazos, no balazos, y la militarización de la Guardia Nacional no ha funcionado. De acuerdo a Jorge Ramos, mi querido Jesús, yo insisto, hay muchos periodistas, creo que este es el caso, que hablan desde las vísceras, desde el ego, desde su soberbia como intocables o de tener la razón, pero en realidad no cuestionan, por ejemplo, lo que tú y yo sí hemos cuestionado. Si en gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se maquillaban las cifras, si realmente lo que se reportaba eran las cifras reales, y si no estamos viendo en estos momentos las consecuencias del cochinero que dejaron. Esto es importante, porque en un análisis no se puede decir, los asesinatos, las desapariciones ocurrieron en tal o cual fecha, y ya por eso es culpa de López Obrador. La guerra contra el narcotráfico la inició Felipe Calderón, y no por un cambio de presidente o con un borrador vamos a cambiar la historia, Jesús. Es correcto, mi querido Vicente, totalmente de acuerdo, lo hemos dicho en este espacio muchas veces. Lo que estamos viendo es el coletazo de las malas decisiones de gobierno que se hicieron en la administración de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón no solo inició la guerra contra la famosa guerra contra el narcotráfico, sino que también estuvo coludido con miembros del crimen organizado. Ahí está Genaro García Luna, que todavía puede hablar y todavía puede decir su verdad al respecto. Y por supuesto que el presidente Enrique Peña Nieto, que institucionalizó la guerra contra el narco y las relaciones del Estado con el narco, allí está el general Cienfuegos también, que puede dar su versión de ello. Pues esto es lo que estamos viendo, justamente este cochinero, este desmadre que nos dejaron en la sociedad, esta ola de asesinatos es la cauda de todo eso, mi querido Vicente. O sea, esto no se comenzó a matar, no se comenzaron a matar grupos de narcotráfico, no se comenzó a disparar la ola de violencia pues, a partir de diciembre del 2018, ¿no? Esto ya se venía desde el 2006. Entonces, el hecho también de que un periodista de la talla, de la calidad de Jorge Ramos se ponga y quiera jugar al futuro y al pitonizo, bueno, solamente que tenga pues una bola de cristal y que él ya haya visto que justamente este sexenio va a ser más violento que los dos anteriores, porque hasta lo que hoy vemos en estos primeros 3 años de gobierno, efectivamente van 89,064 asesinatos o homicidios dolosos, pero todavía faltan los otros meses que puede ir a la baja, igual puede ir al alza, pero no podemos asegurar ni afirmar ni una cosa ni otra. Nuestra obligación como periodistas es justamente centrarnos a los datos y establecer en los hechos con datos firmes y sólidos como son los números, las estadísticas oficiales, en este caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues tenemos que atender eso. Llevamos 89,064 muertos, es cierto. Enrique Peña Nieto cerró con 128,000, Felipe Calderón con 121,000. Todavía faltan 3 años en los que puede disminuir la violencia en México. Creo que para eso está trabajando justamente el presidente de la República y creo que todavía podemos esperar pues una situación alentadora. No tenemos que ser
en el afán de ser críticos a un sistema tan fatalistas de ninguna forma, mi querido Vicente. Entonces creo yo que con base a los datos, y el propio presidente López Obrador lo revelaba hoy en la mañanera justamente también, y también con base en los datos, y cualquiera los puede revisar, los datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, que ha disminuido en términos generales en un 0.5% el índice de asesinatos. Entonces, quiere decir que 0.5 a la baja sí está disminuyendo la violencia con relación a los homicidios dolosos. No vamos al alza, las cifras no dicen otra cosa. Como periodistas tenemos que ceñirnos justamente a lo que dictan la certeza, la seguridad, la frialdad de los datos, y en este caso, si me preguntas a mí, el más pendejo de los periodistas de México, yo te puedo asegurar que la violencia en México no va, aunque lo diga, no va a la alza, aunque así lo afirme el distinguido periodista Jorge Ramos. Jesús Lemus, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que busque tus libros, para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, mi querido Vicente, pero antes, abusando de tu amabilidad y de este espacio, antes de irme, y si me lo permites, quiero mandar un cariñoso saludo a mis queridos amigos Norma Aguilar y Edgar Tobar, a quien tú también conoces muy bien, quienes siempre me apoyan en mi trabajo y están muy, muy al pendiente de mí. Y el saludo en esta ocasión, mi querido Vicente, es por el aniversario matrimonial de esta pareja, que seguramente la habrán de estar pasando muy bien, deseándoles lo mejor de la vida para siempre y mi eterna gratitud por todo el apoyo que me han brindado, mi querido maestro. Déjame meter mi cuchara ahí también, mi querido Jesús Lemus. No es poca cosa, creo que son 16 años, si recuerdo bien, de Edgar y de Norma, bueno, los que sean, que sigan disfrutando juntos, que la vida les dé la oportunidad de seguir apapachándose, de seguir creciendo, que Dios los bendiga y sobre todo, gracias por ser luz en el camino de Jesús, luz en el camino de su servidor Vicente Serrano, luz para estos espacios independientes y que eso que comparten se les multiplique con sus esfuerzos allá en la Unión Americana, querido Jesús. Sin duda alguna, ojalá la pasen bien y ojalá pues sigan disfrutando. Por lo pronto les mandamos desde aquí un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y mi agradecimiento muy, muy particular, mi querido maestro. Y ahora sí, ya me despido dándote a conocer o dándole a conocer a la audiencia dónde me pueden encontrar. Si me buscan en Facebook, me encuentran como Jesús Lemus Barajas. Si me buscan en Twitter, estoy como @Lemus Barajas. Y también los espero los sábados a las 4 de la tarde a través de este espacio que tan generosamente me brinda la familia Sin Censura, en el que hablamos de muchos temas. Me encuentran también escribiendo en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y en Los Ángeles Times, y por supuesto en redes sociales estamos en contacto permanente. Les recuerdo que todavía hay muchos libros en la librería de el licenciado Jaque Peña Nieto y el licenciado, editados por HarperCollins, y es una forma también de colaborar a mi trabajo. Te agradezco mucho, mi querido Vicente, y estoy a tus órdenes. Un abrazo, es el maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura. Y antes de ir con otro maestro del periodismo a quien respetamos y admiramos, oiga, se están tirando con todo, con lodo y con caca en el PRI. Conste que aquí lo advertimos, que se vienen hay putazos, dirían en el barrio, hay madrazos. El canibalismo en el PRI. Acusan a Alito Moreno de lavado, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Hace un rato le presentaba los dichos de Alito Moreno. Le voy a pedir a Ceci, a ver Ceci, ¿qué nos decía hace rato Alito Moreno? Échelo por favor si lo tiene. Este es el presidente nacional del PRI que muy fufurufo anda presumiendo pues lo que no hay, honestidad. Vea y escuche. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los priistas. Están con nosotros quienes verdaderamente quieren trabajar y quienes defienden con mucho orgullo los ideales, el programa y la herencia que hemos recibido del partido. Trabajo, orgullo, capacidad y categoría política. Y los priistas
tenemos coraje, tenemos carácter, tenemos valores, tenemos principio, pero los priistas tenemos lo más importante. A ver, Donalito. ¿Qué? No Manchester United, porque ahí le habla, lo anda buscando la exsecretaria general del PRI, Nayeli Gutiérrez Gijón. Lo acusa de lavado, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Donalito, tan descarado, cabrón. Respóndale a Nayeli. Dice que pedirá a la unidad de inteligencia financiera que lo investigue. A usted, cabrón. A usted que presume que lo investigue por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Indicó que las pruebas en su contra se las hicieron llegar ciudadanos quienes lo acusan de estos delitos durante su paso como gobernador de Campeche. ¡Mole, doña María! Señaló la exsecretaria general del PRI que solicitaría a la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto que en caso de que las investigaciones den como culpable a Alito Moreno, se aplique la ley con todo rigor. Incluso indicó que pedirá que sus cuentas bancarias sean congeladas. Las acusaciones también podrían involucrar al director de un periódico de Chiapas, Gerardo Toledo Cutiño, quien es señalado de ayudar a Alito Moreno a lavar dinero. Oiga, don Alito, defiéndase, cabrón. No que construyó su palacete allá en Campeche con puros donativos. ¿Donativos del periódico? Pues que no es al revés, los donativos van para los... Ya no entendí nada, don Alito.